Hola, hoy estamos con Javier Cañizares, que es CEO y fundador de Hiring, ¿verdad? Muy buenas, Harina. Bienvenido, gracias por venir. Y bueno, Hiring es una startup de selección de personal que se basa en las soft skills, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pues, ¿qué son las soft skills? Cuéntamelo. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantadísimo de estar aquí con Nosotros vosotros. También. Así que bueno. Nosotros lo que hacemos como tal, tenemos una plataforma de evaluación y selección inteligente que ayuda a las empresas a filtrar y clasificar a los candidatos según el ajuste con una vacante. Vale. Esto, en palabras más sencillas, combinamos psicología, test psicométricos tradicionales de toda la vida, pero avanzados, con Big Data, para evaluar a los candidatos que aplican un puesto y devolverle a la empresa un ranking de ajuste al mismo. ¿Y qué evaluamos en todo esto? Soft skills, que ahí voy a tu pregunta. Sí. ¿Qué son las soft skills? Las soft skills son aquellas habilidades que muchos gurús de HR ya empiezan a llamarles como power skills, human skills, es decir, tipo liderazgo, iniciativa, comunicación, trabajo en equipo, ese tipo de habilidades, que al final... por mucho que vayan automatizándose las cosas y la tecnología vaya ocupando un lugar más amplio, siempre como personas vamos a tener estas habilidades. Y entonces son un poco las soft skills lo que nos diferencia de los robots, ¿no? De la automatización a la que estamos y vamos. Totalmente. Hay por ahí un estudio que a mí me llamó ya hace un par de años muchísimo la atención de World Economic Forum, ¿Sí? Que decía que para el 2025, el 50% de los empleados necesitaría hacer reskilling, ¿no? Y cuando me puse a leer cuáles eran las skills que hablaba este estudio acerca del futuro del trabajo, 8 de las 10 eran soft, ¿no? Entonces es aquello que por mucho que vaya automatizándose la economía, que hacia ahí vamos, siempre nos va a diferenciar de los robots, como tú decías. Sí. Entonces, ¿cuánto de importante son las soft skills a la hora de contratar? Entiendo con esto que mucho, porque además yo había leído por ahí que decías que se contrata por las hard skills, pero se despide por las soft skills, ¿no? Total. Me encanta esa frase. Total. A mí me encanta también. De hecho, la estoy haciendo mía, pero no es mía, ¿no? Vale, pues yo me la he apuntado como tuya. Si es de alguien que nos perdone. Es de muchos directores de recursos humanos y responsables de selección, que de hecho fue uno de los motivos por el que decidí lanzar Hiring. Antes de lanzar Hiring, pues bueno, hice diferentes entrevistas para validar mis propias hipótesis que tenía sobre el fit que tenía Hiring en el mercado, ¿no? Y una de las cosas que más se repetía era que se contrataba por las hard skills, conocimientos, experiencia, CV, pero se despedía por las soft skills, ¿no? Y en todo tipo de sectores. Y yo diría que la importancia es máxima, está clarísimo. Cada vez más, además, entiendo, porque es verdad que a raíz de la pandemia le hemos dado mucha más importancia a las personas, al papel que hace que un trabajador esté contento en una empresa. Entonces, es mucho de soft, ¿no? Totalmente. Todo soft. Totalmente. Y que además también he leído por ahí, ahora que decías lo de estudio, que un 80% de las personas que se van de una empresa el primer año es porque no encajan por sus soft skills, ¿no? Por sus habilidades blandas, en español, por si no se entiende. Sí, ahí la verdad que una barbaridad de estudios sobre la importancia de las soft skills al final en el mundo empresarial y en el mundo en general, ¿no? Pero está comprobado que la rotación es mucho más alta cuando ese fit a nivel de competencias no se produce, ¿no? Hay otro estudio, ya que estamos hablando de estudios, muy chulo de Harvard y de Stanford, que dice que el 85% del éxito laboral se debe a las soft skills. Es decir, solo un 15% se debe a la parte hard, ¿no? Y esto, si lo ligamos con la propia educación, es muy curioso, ¿no? Nos pasamos toda la vida aprendiendo cómo mejorar nuestras hard skills y quizás deberíamos empezar a darle mucha más importancia a las soft skills, porque el éxito laboral
realmente lo que lo marcan son las soft skills, no son las hard skills. Pero bueno, no me dedico a educación, pero creo que es muy importante. Ya curiosidad un poco mía, ¿con las soft skills se hacen? Porque habrá empresas que digan, bueno, yo ya tengo mis trabajadores, no les contraté por soft skills, contraté un método más tradicional, por hard, y ahora me gustaría ayudarles a que mejorasen esas soft skills. Dame así algún tip que le podamos dar a las empresas para se que... Se puede. Y de hecho es buenísima la pregunta, Marina, porque al final hay una parte que ya llevamos aprendida, que llegamos a las empresas y que tenemos las soft skills que cada uno tenga en ese momento y aporte, pero no te quedas aquí con lo que tienes y ya, ¿no? Sino que se puede desarrollar, ir aprendiendo. Y yo creo que aquí está la clave del éxito, ¿no? En el poder, desde las empresas al empleado y al colaborador, poner planes de formación y desarrollo que le permitan seguir aprendiendo estas soft skills, ¿no? Por ejemplo, comunicación, negociación, serán importantísimas, ¿no? Estas dos habilidades para desarrollarse en ciertos trabajos. No es porque tú llegues con 21, 22 años, ¿no? Con la edad que llegues a tu primer puesto laboral y a partir de ahí no tengas potencial mejoría, sino al contrario, puedes tener muchísima mejoría, toda la que tú te propongas. Y entonces, bueno, podemos decir que uno de los objetivos de HireInt es reducir esa tasa de rotación, dando mucha importancia desde la entrevista a las soft skills, ¿no? Para un poco evitar esa huida de los equipos. Totalmente. Uno de nuestros objetivos, que además yo siempre digo, la rotación mata a las empresas, ¿no? El coste de rotación es altísimo en muchas industrias y además tiene un coste más alto todavía, ¿no? Por ahí dicen que entre 25.000 y 50.000 euros por perfil, según la seniority del mismo. Entonces, todo lo que se pueda reducir, el hacer una mala contratación, el que ese fit sea mayor, pues nos va a permitir que esa rotación disminuya. Y está clarísimo que desde las soft skills y midiendo las soft skills en una fase temprana del proceso de selección se ayuda a disminuir la tasa de rotación. Y yo ya, por ejemplo, entiendo perfectamente lo que son las soft skills, pero desde HireInt, ¿qué métodos seguís? ¿Cómo lo hacéis para detectarlas? Porque, no sé, me parece muy difícil. Sí, al final, nosotros lo que nos hemos basado ha sido en la ciencia. Hemos tomado un assessment, un test psicológico que, de hecho, parte de una tesis doctoral de un doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, y basándonos en esta ciencia, evaluamos las soft skills más importantes para el empleo, ¿no? Pues como te decía antes, liderazgo, iniciativa, comunicación, sensibilidad organizacional. Y evaluando estas soft skills, lo que decimos a la empresa es el nivel de desarrollo de cada una de las soft skills que el candidato o el empleado tiene. Y sobre esto damos un scoring, ¿no? Un matching. En función de la posición vas a ajustar mejor o peor a esa propia posición. ¿Pero se hace a través de un test? O sea, ¿cada candidato hace un test o un juego? ¿Cómo funciona? Se hace a través de un test y este test es personalizable en función del perfil. Entonces, en función de las competencias que tenga el perfil, se le van a preguntar al candidato una cosa o unas preguntas u otras preguntas y al responder al test, que debe decir de cada afirmación cómo de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la misma, obtenemos estos resultados. El candidato, por un lado, obtiene un informe de feedback que le ayuda a conocerse mejor y que, sobre todo, mejora muchísimo su experiencia en el proceso de selección, y la empresa un informe de feedback más desarrollado donde se ve el ranking del mismo, fortalezas, debilidades por competencia y qué quiere decir, ¿no? Que tenga una competencia desarrollada en un 7 o lo tenga desarrollado en un 5, ¿cuál es el descriptivo? Pero es un tipo test. Esto que has dicho me parece súper interesante porque no solo ayuda a las empresas, también ayuda al propio candidato. Nosotros, por ejemplo, desde Sésame, que ahora estamos redefiniendo la experiencia de los trabajadores, claro, que tú hagas un test que te dice pues, en qué eres bueno, que puedes mejorar o que no, y cómo es la empresa que te va a contratar, también te deja un poco decidir si vas a estar a gusto en esa empresa. A lo mejor hay una empresa que es muy hard y tú eres muy soft y luego estás incómodo, ¿no? Entonces, también sirve, ahora que los trabajadores también tenemos poder de decisión, de decir a quién elegimos y en qué empresa queremos trabajar, ¿no?
pues me parece súper importante. Total. Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Y digo, bueno, el candidato en algunas industrias se ha comoditizado, ¿no? Se ha convertido en una commodity. Ahora está cambiando un poco, ¿no? Porque ya no hay tantos candidatos como antes, pero sobre todo en industrias blue collars, cuando en España había no sé cuántos camareros que aplicaban a un puesto, o en retail, etcétera, pues el candidato se había comoditizado y la experiencia de los candidatos pues había disminuido, ¿no? Porque es muy difícil dar feedback. Gracias a herramientas de este tipo, no solo la mía, sino en general, lo que se hace es poder dar un feedback detallado no sobre la candidatura, sino sobre el perfil. Entonces esto también pues, te permite lo que tú decías, ¿no? Primero conocer si mi perfil se ajusta o no se ajusta a lo que la empresa busca, y también conocer cuáles mis polos comportamentales para que sobre eso, si yo voluntariamente quiero tomar acciones y mejorar, etcétera, pues que pueda hacerlo, ¿no? Y que pueda conocerme un poco mejor. Que yo creo que falta que todos en general, ¿no?, nos conozcamos un poco mejor para tomar buenas decisiones. Por eso decía que no solo ayuda a la empresa a tomar las decisiones, exacto, que a uno mismo también. Pero hay curiosidad, ¿cómo detectas, yo qué sé, si eres empático o si trabajas en equipo bien? O sea, me parece curioso que psicología más inteligencia artificial, más Big Data, pero porque me han comentado que también con juegos o con diferentes cosas, ¿cómo detectáis eso? Sí, en nuestro caso, como te decía, ¿no?, el candidato debe decir cómo de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con una afirmación, y sobre esas afirmaciones vemos cuál es la tendencia, ¿no? Okay. Le hacemos varias preguntas sobre una misma competencia y sobre eso vamos definiendo cuál es el nivel de desarrollo del candidato en esa competencia. Luego, por supuesto, y es súper interesante, ¿no?, a través de juegos, a través de diferentes dinámicas. Y yo creo que, bueno, que va un poco por ahí. Sí creo que no todas las industrias están preparadas para gamificar las pruebas. Hay algunas que más, otras que menos, ¿no? Pues lo más ligado a millennials, centennials, gaming, tech, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? O sea, a lo mejor nos vamos a perfiles más blue collars, pues a lo mejor que hagan un juego no es lo que más buscan, pero también son otras fórmulas y creo que todos estos assessments van hacia allí. Y hablando de competencias que has dicho, que habéis puesto en marcha con InfoJobs, ¿verdad? Estáis trabajando y estáis... Cuéntame qué estáis haciendo exactamente con InfoJobs. Sí, pues directamente los clientes de Preselect pueden acceder a nuestro test desde su dashboard, sin necesidad de ir a Hiring, enviarle el test a los candidatos, sino directamente desde el propio Preselect se le puede enviar, que Preselect, para que no lo sepa, es el ATS de InfoJobs. Se le puede enviar las invitaciones a los candidatos y ven los resultados dentro del propio ATS. Y algo que a mí me parece muy interesante también de Hiring es que estos procesos de selección los hacéis completamente a ciegas. Entonces, al final, no elegís a una persona ni por su sexo, ni por su edad, ni por su raza. Y al final fomenta un poco la inclusión, bueno, un poco total. Totalmente. De hecho, a mí, no porque sea nuestra empresa, ¿no?, pero a mí una cosa que me encanta, ¿no?, es dar oportunidades a la gente, ¿no? Y con esto me gustaría contar una anécdota de un cliente, que no me deja decir el nombre, pero bueno, es un despacho de abogados. Cliente X. Cliente X, pero es un despacho de abogados porque lleva las posiciones bajo confidencialidad, etcétera, ¿no? Pero lo que hicieron fue utilizar Hiring para evaluar primero a sus empleados vale, de un puesto en concreto. Sobre esto determinaron cuál era el perfil ideal de estos empleados que venían de haber hecho el máster en abogacía y con un perfil muy concreto, con unas soft skills. También lo enviaron a empleados internos para ver cuál era el perfil de otros departamentos, no solo de esta posición, sino de otros departamentos, y vieron que una de las empleadas de otro departamento podría encajar muy bien a esta posición. Le dieron una oportunidad, entró en el proceso en genérico y fue la empleada interna, o la candidata interna, la seleccionada, ¿no? Y la clienta lo que me comentaba es que si no hubiese estado Hiring de por medio, seguramente nunca le hubiesen dado una oportunidad a esta empleada, porque a nivel de hard no tenía las hard skills necesarias, no tenía este máster en abogacía, etcétera, para tener el perfil y encajar en el puesto. Entonces, a mí me encanta, ¿no?, porque
Al ser algoritmos ciegos que no conocen ni de género, raza ni edad, estamos ayudando realmente a dar más oportunidades a la gente que sin Hiring pues posiblemente no hubiese tenido esa oportunidad. Y además es un poco lo que hablábamos antes, que Hiring no solo sirve en el proceso de selección, sino una vez dentro, cómo mejorar esas skills que te comentaba antes. Digo, esto se puede aprender o darse cuenta de que alguien las tiene y que, oye, puede acceder a ese puesto o a otro. Total. De hecho, nosotros en un inicio nacemos muy, muy centrados en selección. Conforme hemos ido creciendo como empresa, estamos dando servicio también a clientes, evaluando a empleados para que hagan un diagnóstico y conozcan las soft skills que tienen internas, cada uno de los empleados por departamento, etc. Y además, ahora lo que estamos haciendo es un proyecto para integrarnos con un LMS. ¿Qué es esto del LMS? Es un Learning Management System, una plataforma de formación, para que sobre esta plataforma de formación se le puedan enviar notificaciones push a los empleados, ofreciendo diferentes cursos de formación en soft skills. Esto no lo estamos, este proyecto, haciendo nosotros solos, sino apoyándonos en diferentes partners. Hay que apoyarse siempre. Exacto, que todos 100%. Somos más. Y ahora que has dicho cómo nacemos, ¿cómo nace Hiring? Pues es un poco... Sé que fue una como experiencia personal, ¿no? O de tu propia experiencia. Sí, 100%. Hiring, bueno, a finales del año 2019 decido lanzar Hiring y porque me di cuenta de 3 experiencias profesionales que había tenido que quería cambiar un poco lo que había vivido, ¿no? Entonces, bueno, yo en el año 2015 trabajo en un headhunter donde identifico ciertas ineficiencias del sector. Se toman demasiadas decisiones basadas en intuición, en puestos masivos el cuello de botella al inicio del proceso es enorme, pero yo esto lo dejo ahí y no le doy más importancia. Luego paso a trabajar a una empresa de software francesa donde desde Madrid vendo para toda España y también para algunos clientes en Latinoamérica y me quedo enamoradísimo de la escalabilidad del software y también de que los software ayudan a las empresas a hacer mejor las cosas, ¿no? De poder tener un impacto real en el día a día de la empresa. Y luego, por circunstancias de la vida, monto un negocio de clínicas de Singapur aquí en España y dentro de mis funciones estaba, por un lado, seleccionar al equipo y luego también pues, estar muy centrado en la parte financiera, ¿no? Y yo en aquel momento tenía el foco puesto sobre todo en la parte financiera, en la parte de ventas y no tanto en el equipo. Me equivoco haciendo la selección, no me fijo en las soft skills y luego me di cuenta de que la soft ha sido lo que ha hecho que parte del equipo no encajase en la organización. Y bueno, y al final, pues algunos de ellos los tengo que despedir, otros se van porque no hay un fit. Y bueno, la experiencia fue muy, muy positiva y cuando acaba esta experiencia decido que quiero montar un negocio relacionado con selección, soft skills y software, por supuesto. Y a través de esto, pues empiezo un poco a mover la coctelera y es como nace Hiring. ¿Y en qué año? ¿En qué año naciste? A finales de 2019 es cuando empiezo a tener la ideación. En 2020, yo recuerdo perfectamente... Plena pandemia. Constituí la empresa el 12 de febrero del 2020. Entonces, bueno, de 2020 febrero hasta septiembre prácticamente hicimos muy poco, ¿no? Porque estábamos en plena pandemia, todavía no teníamos, de hecho, un buen product market fit, sino que estábamos en ello, con algunos pilotos con clientes, pero sin facturar. Y es a partir de septiembre de 2020 cuando ya empezamos a full. Y naciendo en pandemia, nacéis en remoto, entiendo. 100%. ¿Y ahora seguís en remoto? Hemos tenido un impasse, ¿no? Empezamos en remoto 100%, luego después fuimos híbrido y ahora estamos en híbrido, pero más remoto, ¿no? Estamos 4 días desde casa y nos vemos un día. Sobre todo lo que queremos. A mí me encanta ver al equipo y poder compartir cosas con ellos, pero lo que queremos es que vernos tenga un sentido, ¿no? Que no sea vernos para hacer vídeos de Zoom. Que eso nos pasó, que de hecho nos pasó el año pasado que muchas veces íbamos a la oficina y era para estar cada uno metido en su Zoom, ¿no? Entonces, bueno, que cuando nos veamos que sea para hacer brainstorming, para construir, para ser creativos. Sí, nos pasa igual, que al final es que cuando estás a gusto en el entorno y al final compartes, pues te apetece estar. Total. Y bueno, he visto que ahora estáis planeando vuestra primera ronda de inversión, ¿no?
Bueno, ¿Cómo está este tema? Cerramos hace unos meses, no, ya hace un año, una primera ronda. Ahora es algo que podemos tener en el radar, pero no estamos como tal buscando una forma proactiva una ronda, sino nuestro planteamiento es seguir haciendo las cosas bien, consiguiendo cuota de mercado y a partir de ahí sí es algo a lo que podemos estar abiertos. Muy bien. No sé si nos quieres contar algo más y si no, pues bueno, podemos cerrar, que a mí me parece muy importante y seguro que los que nos están escuchando también. ¿Qué tiene que tener un CEO o un directivo de recursos humanos en soft skills? ¿Cuáles deberían ser sus soft skills? Pregunta súper interesante. Yo creo que en el caso del CEO, ¿no? Un mix un poco de todo, pero por un lado liderazgo e iniciativa, por otro lado desarrollo de personas. Si no desarrolla las personas que están en su equipo, pues malo, ¿no? Porque va a haber una falta de alineamiento. Comunicación, porque yo creo que muchas veces el CEO tiene muy clara una visión y tiene que ser fundamental el hecho de que comunique esa visión y la traslade al equipo para que todo el mundo reme en la misma dirección y trabajo en equipo. Bueno, muy bien, pues ahí lo dejamos por si alguno se las quiere repasar. No sé si hay algo que nos dejamos que te gustaría contar, que me has dicho antes que alguna experiencia o algo que te gustaría hablar. Porque al final este es tu espacio, así que... Muchas gracias, Marina. Pues nada en concreto, sí volver a hacer hincapié a lo que decíamos al principio, ¿no? Yo creo que las soft skills son súper importantes, van a marcar ahora un camino en el que tanto candidatos como empleados deben ir dirigiéndose, ¿no? Para diferenciarse de esta automatización y bueno, que trabajemos todos juntos para hacer que las soft skills vayan creciendo, porque si mejoramos nuestras soft skills, también yo creo que mejoraremos como empresas y como sociedad, que también es súper importante. Y una última pregunta que me surge a mí ahora. Genial. ¿Se puede hacer el test aunque no seas una empresa? O sea, yo puedo hacer el test si quiero para saber mis soft skills. Yo te lo mando. Vale. En principio no está abierto solo para candidatos, pero te lo mando. Bueno, vale. O lo mando al equipo de Sesame para que lo probéis. Venga, genial. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por haber venido a nuestras offices de Madrid. Y nada, esta es tu casa, para cuando quieras. Muchísimas gracias. Mil gracias por la bienvenida. Me han encantado vuestras oficinas y el poder pasar un buen rato con vosotros. A nosotros también. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias.